Bajo la tierra, en cuevas olvidadas o enterradas por el paso de los siglos, se han encontrado objetos tan misteriosos que desafían la historia. Artefactos que no encajan en su época, reliquias que parecen demasiado avanzadas para la civilización que las creó, e incluso piezas que parecen sacadas de otro mundo. Así que prepárate, porque hoy descubriremos los objetos más misteriosos encontrados bajo la tierra. Pero antes de comenzar, te invito a que te unas a esta curiosa expedición por el mundo y te suscribas. Hallado entre los restos de un naufragio hace más de un siglo, de 1900, cuando unos pescadores de esponjas buscaban refugio de una tormenta cerca de la isla de Anticitera, en el mar Egeo, descubrieron por casualidad un barco de hace 2200 años, que se encontraba hundido a 50 metros de profundidad y contenía en su interior el mecanismo de Anticitera. Un complicado y misterioso artefacto que parece ser una mezcla de computadora y calendario que se cree podía predecir posiciones astronómicas, eclipses, equinoccios, fases lunares e incluso la fecha exacta de acontecimientos deportivos de la antigüedad como los Juegos Olímpicos. Este mecanismo resulta ser un singular artefacto de bronce con más de 30 engranajes, que funcionaba como una manivela, donde algunos lo han llegado a considerar como un precedente de los modernos ordenadores, que permaneció más de 2000 años en el fondo del mar, fragmentada y con sus engranajes corroídos. Y se cree que este aparato fue elaborado entre finales del siglo III y finales del siglo II a.C., creada por Arquímedes de Siracusa, y que predecían los movimientos de los astros y los eclipses, quedando en poder del cónsul romano Marco Claudio Marcelo. Descubierto en 1999 por Henry Westphal y Mario Rinner, dos cazadores de tesoros en el monte Mittelberg, mientras buscaban tesoros de manera ilegal cerca de la localidad de Nebra, se halló un objeto auténtico de la cultura Unetis, el disco celeste de Nebra, elaborado hace unos 3600 años por la cultura surgida a principios de la Edad de Bronce, en Europa Central, hallándose también dos espadas de bronce, varias hachas, un cincel y fragmentos de brazaletes en espiral. El disco de Nebra es una placa de bronce, con una forma casi redonda de unos 32 centímetros de diámetro, un peso de 2200 kilos con una patina azul verdosa y adornada con incrustaciones de oro, e imágenes que se consideran son la representación astronómica más antigua del mundo, representando el Sol, la Luna creciente y 32 estrellas, siendo una mezcla de fenómenos celestes con creencias religiosas y simbolismos de aquella época. Y según un nuevo estudio metalográfico publicado en esta revista, se cree que el disco se habría fabricado mediante un complejo proceso que requirió 10 ciclos de calentamiento en una forja a 700 grados Celsius, martillarlo para darle forma y realizar un proceso de recocido para relajar la estructura interna del material. Enterrados junto al primer emperador de China, miles de guerreros de arcilla fueron construidos a tamaño real, y cada rostro resulta ser distinto, como si hubieran sido copias de soldados reales. Descubiertos el 29 de marzo de 1974 en China por un grupo de granjeros que cavaban un pozo donde, al taladrar, tropezaron con uno de los muros que separaban los corredores de donde se alinean los guerreros. Al día siguiente de esta excavación, dieron con el cuello de uno de los soldados, en donde pasado un día más, hallaron el primer cuerpo de este y posteriormente llegaron a la cámara subterránea. En aquel momento, decidieron alertar a las autoridades locales, que emprendieron inmediatamente una prospección arqueológica, y los resultados, que tardaron un par de meses, dejaron boquiabierto al país, porque acababan de descubrir la cámara funeraria de Qin Shi Huangdi, siendo que a 1500 metros se sitúan las 3 fosas destinadas al ejército, cada una de las cuales cumple funciones diferentes, existiendo también una cuarta fosa que se encontraba vacía, prueba de que la construcción se abandonó sin haber finalizado. En la primera fosa se alineaban a 5 metros de profundidad unos 6000 guerreros, organizados con una vanguardia frontal en triple fila, tras la cual se levantaban 38 hileras de soldados, todos ellos mirando hacia el este, junto con 160 carros de combate. En la segunda fosa se alinean en 14 corredores los carros de combate guiados por 4 caballos, conteniendo 939 guerreros, con 472 caballos de 1.72 metros de alto.
y entre estos soldados destaca un grupo de 330 ballesteros. La tercera fosa, organizada en torno a un carro de combate vacío que quizá esperaba la llegada del emperador, se encuentra rodeado por 68 oficiales de alto rango. Asimismo, en el suelo de las fosas yacían decenas de miles de armas, que cubrían todo el espectro de las armas utilizadas por los Jin. En noviembre de 1922, el arqueólogo Howard Carter dio con el que sería el descubrimiento arqueológico del siglo. Había encontrado la tumba de Tutankamón, después de años de excavaciones sin éxito, donde se topó con una escalera enterrada que conducía a los primeros escalones de una tumba de hace cientos de años antes, que en su interior había un sepulcro con más de 5.000 objetos. El diseño de la tumba de Tutankamón es típico de los reyes del siglo XVIII, porque a la entrada se encuentra un tramo de escaleras que conduce a un corto pasillo de 8 metros de longitud que conecta con el hipogeo. La primera sala es la antecámara, donde se encontraron muchos de los objetos destinados a acompañar al joven faraón a la otra vida. De esta sala parte un anexo y una abertura que conduce hacia la cámara funeraria y la cámara del tesoro. La longitud de la tumba es de 30.790 metros, con una superficie de 109.083 metros cuadrados. En la tumba fueron descubiertas unas 200 joyas pertenecientes al faraón, entre las que se encontraban cuentas, brazaletes, anillos, amuletos y collares. Como último dato, poco después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón ocurrieron una serie de muertes que alimentaron la creencia de que existía una maldición oculta para aquellos que se atrevieron a profanar esta tumba, tal y como sucedió con el hombre que financió la excavación, quien falleció a causa de una infección provocada por la picadura de un mosquito. Y así, esto nos demuestra que bajo tierra no solo están nuestras raíces, sino que también los enigmas que cuestionan nuestra historia, porque cada hallazgo es una ventana al pasado, y quién sabe los secretos que se ocultan allí abajo. Hasta aquí el video de hoy. Si llegaste hasta aquí, gracias por haber sido parte de esta curiosa expedición. No olvides suscribirte, nos vemos en el próximo video.